Camino al plebiscito. Hoy en Camino al Plebiscito vamos a hablar del derecho a la vivienda, que es uno de los artículos de la propuesta constitucional más debatidos. ¿En qué consiste este derecho? Se lo preguntamos a nuestra especialista, Valentina Reyes. ¿Cómo estás, Valentina? Buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Buenas noches. Es uno de los más debatidos y también novedosos dentro de esta propuesta constitucional, dentro de los derechos sociales. Vamos a revisar de inmediato parte de lo que dice este artículo de un derecho a la vivienda digna. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada. Avancemos a la siguiente artículo estación 51. Del artículo 51, que permite además esta vivienda digna el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Esto se consagra y, ¿qué quiere decir? Que el Estado debe tener planes para entregar viviendas dignas. En propiedad puede ser una alternativa, pero también pueden haber otros programas de vivienda, como por ejemplo en arriendo u otro tipo de alternativas. Lo importante es que esta vivienda tenga ciertas características que también se consagran en la propuesta constitucional. Pero efectivamente hay críticas respecto a que no habla en el articulado de propiedad de la vivienda digna. Y por lo tanto hay gente que ha interpretado con que, entonces la vivienda social, por ejemplo, que tengas, que te entreguen, no va a ser tuya. Esa es una interpretación. Vamos a escuchar a dos expertos y vamos a profundizar en esa interpretación que ha sido motivo de debate. Vamos a las declaraciones. Lamentablemente quedó como la tenencia de la vivienda y no la propiedad de la vivienda, y creo que eso es un error de la Constitución. Las familias en Chile luchan por su vivienda propia, es una tradición de más de 100 años, desde que las ciudades recibieron las migraciones desde el campo. Creo que el arriendo en vivienda social es una pésima política pública, así que espero que no se concrete, pero no hubiera sido en ningún caso contradictorio si es que se entiende como un aspecto temporal. Pero te insisto, las políticas de vivienda tienen que estar orientadas a la propiedad. Eso es lo que quieren las familias. El problema que se quiere resolver es un problema de un déficit dramático y urgente. Y en todos los países del mundo, donde existen programas de vivienda y hay derecho a la vivienda por lo demás, las normas tratan de abrir las posibilidades y las alternativas al máximo posible. Si nosotros redujéramos el derecho a la vivienda solamente a la propiedad, estaríamos creando una aberración de política pública, porque estaríamos limitando la posibilidad del Estado de resolver el problema. Ahí hay dos opiniones, Connie. Para algunos es necesario como política pública la propiedad de la vivienda, pero para otros esto restringe mucho las posibilidades del Estado. Hay que decir algo, acá el derecho a la vivienda digna no restringe que usted pueda tener una casa. Claro, porque es importante aclararlo, porque eso también ha sido una de las fake news que dan vuelta. Claro, acá hay derecho a la propiedad de la propuesta constitucional. Vivienda digna significa dar más herramientas al Estado para poder otorgar viviendas a quienes lo requieran. Tenemos otra estación preparada que justamente habla del rol del Estado. Se le da un mayor rol al Estado para que se resguarde este derecho social. Dice del Estado, debe contemplar la habitabilidad, espacio, equipamientos suficientes, disponibilidad de servicios, accesibilidad, ubicación apropiada, entre otros puntos. Nosotros mostramos algunos de estas viviendas dignas. O sea, se define cómo debería ser una vivienda digna en esta propuesta, Connie, del artículo 51. Ahora bien, el artículo es extenso, nosotros siempre los invitamos a leer a 24horas.cl, pero hubo un conversatorio, participó Elisa Loncón, exconvencional, expresidenta de la Convención, y ella decía en estas declaraciones cómo el Estado va a poder asegurar esta vivienda digna y habló de la posibilidad de expropiación. Vamos a escuchar a Elisa Loncón e inmediatamente Tomás Jordán, abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, que se refirió a las palabras de Elisa Loncón para aclarar estas declaraciones. Revisemos. ¿Dónde el Estado va a sacar las tierras para construir las casas a los sin casa? Vía expropiación. ¿Y qué es la expropiación? El Estado paga precio justo. ¿Y qué es precio justo? Es precio de mercado. Tiene que ver también con que muchas veces si el Estado no tiene terrenos, tiene que adquirir terreno. Y para eso se rige la ley de expropiación. Y la ley de expropiación fija una figura que también hoy día la Constitución dispone, que es la utilidad pública. Y ahí se permite, habilita al Estado a poder expropiar terrenos para construir viviendas sociales, por ejemplo. Por lo tanto, si uno lo encuadra dentro de lo que viene desarrollando incluso la política pública y el Estado de Chile se encuadra dentro de lo que ella define como expropiación. Lo que pasa es que pareciera que sonara fuerte, pero eso es común cuando se necesita, por ejemplo, construir una población nueva.
O sea, la expropiación es una herramienta que ya existe, pero que no siempre es utilizada, y tampoco en la propuesta constitucional se habla solo de esta vía para que el Estado tenga suelos para construir viviendas sociales. Es una herramienta más, igual como cuando también se expropia, y eso se hace hoy día para construir, por ejemplo, una autopista o una infraestructura pública. Justamente. Valentina Reyes, muchas gracias una vez más. Buenas noches. De nada, mañana. buenas noches.